mucho gozo en nuestro corazón y con este espíritu de reverencia y de atención, me gustaría seguir desarrollando un tema que venimos desarrollando, el cual el pastor Ricardo nos refrescó un poco en esta apertura. Como bien saben, vengo abordando una serie y en cuanto me toque y tenga la oportunidad de compartir aquí, vamos a ir desarrollando algunos pensamientos varios sobre lo que es vivir en el Espíritu, qué significa andar en el Espíritu. Y hace 2 miércoles atrás hemos compartido un mensaje llamado Deseos en conflictos y cómo esos deseos batallan dentro de nosotros y todo el tiempo hay una lucha interna en nosotros para responder a una vida u a otra. Los que hemos nacido de nuevo tenemos la dicha de haber recibido la semilla del reino de Dios en nuestro interior. Y esa semilla crece. ¿Crece la semilla del reino de Dios o crece aquella simiente del hombre natural y carnal? 2 semillas no crecen a la misma vez. O crecemos en el Señor o crecemos en la carne. Desarrollamos habilidades naturales, habilidades carnales, habilidades impulsadas por los deseos que tenemos nosotros, tal como lo explicaba el pastor Ricardo hace un rato, o desarrollamos actividades, gestiones, obras que nacen del deseo del Espíritu. Y ahí hemos aprendido en estos últimos 2 episodios o capítulos cómo esos deseos batallan en nuestro interior. Y eso lo tenemos en claro. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer y que nos va a ayudar en los próximos miércoles es ¿cómo yo gestiono la vida del Espíritu? ¿Cómo hago para vivir en el Espíritu? Y creo que todos nos hacemos esta pregunta porque el deseo ardiente, ya habiendo pasado la primera parte, el deseo ardiente es agradar a Dios. No me asusten. El deseo ardiente es agradar a Dios. Queremos, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Sé que todo lo que estamos acá de alguna manera queremos crecer en nuestra vida como hijos de Dios. Lo anhelamos. Y nos frustramos cuando no podemos. Nos frustramos de tal manera que a veces hasta queremos, como se dice en criollo, colgar los guantes. Nos frustramos, nos decimos, ya no sirvo para nada. Y al fin y al cabo, ¿para qué voy a seguir peleando y peleando si tropiezo con la misma piedra? Y al apóstol Pablo le pasó algo muy parecido de lo que te pasa a vos y a mí. Teniendo los deseos correctos, ganando en mi interior los deseos del Espíritu, me encuentro que queriendo hacer el bien, no lo hago. Vamos a tratar de desarrollar este pensamiento en este miércoles y si Dios lo permite en algún otro más. ¿Cómo es que yo llego a desarrollar la vida del Espíritu? ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para que ese deseo ardiente de agradar a Dios y de caminar en el Espíritu y de no satisfacer los deseos de la carne sean una realidad? Vamos a encontrar que la Biblia nos da indicaciones y nos dice cómo sucede. Y estoy seguro que de la manera que la Biblia nos enseña que sucede, usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, pero no sé por qué dentro nuestro el ego es tan grande que nosotros queremos reemplazar lo que Dios predestinó para que vivamos en el Espíritu. Nosotros queremos sustituirlo con nuestras obras, con nuestras decisiones, con nuestra imaginación. Así que la propuesta, como en cada vez que me toca participar, y en esta no vamos a hacer la diferencia y no vamos a hacer ninguna discriminación, es
nos vamos a sentir un poco violentados en algunas partes del mensaje. ¿Les aceptan la propuesta? Igual si no la aceptan es la que hay, no hay otra. Es como una propuesta indecente sería, pero yo creo que vamos a ser sanados en la medida que vayamos leyendo juntos la Biblia. Y esto nos pasa, que en la medida que nos acercamos a la Biblia, vamos siempre con ese deseo de conocer y de aprender. ¿Y qué pasa si nosotros abrimos la Biblia con el deseo de conocer y de aprender? ¿Qué nos pasa? Conocemos y aprendemos. Así que vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Como usted lo hace todos los días. ¡Ay, Señor! Como usted lo hace todos los días, con el deseo de aprender y de conocer. No de cumplir, no de leer para conocerme una historia más, o leer porque estoy haciendo el programa de leer la Biblia en un año. Si usted lo hace, lo respeto, lo aplaudo, pero no se trata de a ver cuánto tiempo tardo para leer la Biblia o cuánto sé de Biblia, sino de yo quiero conocer y quiero aprender. Mira al que tiene al lado y decirle, yo quiero conocer y aprender. No obstante a todo esto, de que no hay duda de que usted tiene el deseo de conocer y de aprender cada vez que abre la Biblia, hay algo que necesitamos y es imprescindible. Necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento. Porque puedo conocer y puedo aprender cosas, pero si el Espíritu Santo alumbra y Él es mi guía, Él es mi maestro a la hora de conocer y de aprender, yo voy a poder llevar a la práctica todo lo que estoy conociendo y aprendiendo. Sin el Espíritu Santo no hay vida del Espíritu. Sin el Espíritu Santo es imposible ser iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos identificarnos, no recuperamos la identidad de hijos de Dios. De hecho, sin el Espíritu Santo vivimos como hijos de desobediencia. Vamos a ir viendo algunas cosas ahora. Estoy tratando como le digo a los hermanos embragados, le digo, siempre antes de comenzar un tema me gusta como los pintores que agarran el lienzo y lo estiran bien y los clavan en las maderitas. Perdón, no sé, maderita le digo yo, no sé cómo se llama. Bastidor, gracias. Lo clavan y hay que estirar. Entonces estoy tratando de estirar bien el lienzo para que la pintura salga linda y confío en que Él va a pintar y eso es lo bueno. Algunas consideraciones iniciales antes de poder desarrollar el mensaje, aunque es parte del mensaje estas consideraciones. Y estas consideraciones es estirar el lienzo, ¿sí? Para poder tener un poco las ideas más en claro. De esto vamos a hablar en estos minutos. Cómo nosotros podemos desarrollar, cómo nosotros por el Espíritu Santo somos llevados a vivir en el Espíritu. La práctica de todo lo que nos propone el Evangelio está en el Espíritu Santo y en la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Sacamos la gracia y me olvido del Espíritu Santo. A veces, abro paréntesis, olvidarme del Espíritu Santo no significa no aceptarlo, pero sí ignorarlo, sí no tenerlo presente en mi cotidiano vivir, es no tenerlo presente en mi toma de decisiones. Sí, imagínese, si en cada toma de decisiones yo hablo con el Espíritu Santo. Días atrás hablaba con una persona que arrastra unos vicios. Y él me decía, pero que a veces me da ganas de hacer esto. Invítalo al Espíritu Santo. Y me miró como diciendo, pero ¿cómo lo voy a invitar si eso no sé? Invítalo, probá. Si en cada gestión, cada acción que vamos a cometer, cada decisión que voy a tomar, lo hago partícipe a Él, toda nuestra vida. Yo no digo que las acciones van a cambiar por esa invitación que usted haga, pero algo va a comenzar a suceder acá y acá, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces, toda la práctica que nos propone el Evangelio, todo lo que conocemos, todo lo que aprendemos en la Biblia, es real por el Espíritu Santo. Y esto tiene que quedar súper asegurado en tu corazón. Sin el Espíritu Santo no hay realidad de Dios. ¿Estamos bien? Y cuando no hay realidad de Dios, todo lo que parezca cristiano
o todo lo que sea cristiano, o todo lo que sea, o todo lo que tenga que ver con la piedad o con el evangelio, me va a parecer aburrido, anticuado. Voy a tener varias opciones, la opción a fallar, la opción a hoy no lo hago. Cuando el Espíritu Santo no está, todo es una ficción, todo es una ficción, todo es una actuación. Y de esto se trata, vivir en el Espíritu es por el Espíritu Santo. Lo vamos a desarrollar. Entonces, si la gracia abunda y si el Espíritu Santo es realmente nuestra conducción, es todo lo que vamos a necesitar para llevar adelante una vida que agrade a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sin embargo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, y es que muchas veces solemos vivir una vida en donde no nos basta la gracia de Dios. Una vida en donde, bueno, sí, está bien, la gracia de Dios es buena, la gracia de Dios está en mí, pero necesito algo más. Y a veces llevamos adelante esa vida, una vida en donde no nos basta la gracia, en donde no me alcanza la gracia de Dios. Y que no me alcance la gracia de Dios significa que además de la gracia de Dios, yo estoy necesitando otra cosa. Son los anexos que le damos a la gracia de Dios. Y nos damos cuenta que cuando yo agrego un deseo más o una necesidad más, yo estoy despreciando la gracia. Cuando yo estoy deseando o anhelando algo más en mi vida, porque no me es suficiente con lo que tengo, yo estoy ignorando la presencia moradora del Espíritu Santo en mi interior, pero por sobre todas las cosas, ignoro y aborrezco la gracia de Dios. Al parecer, muchos se llevan bien emocionalmente con las Escrituras, pero la vida a veces no se parece en nada a la vida que las Escrituras proponen. Y es verdad, a veces tenemos un romanticismo con las Escrituras. Me llevo bien, emocionalmente acepto todo lo que dice acá, pero mi vida no se parece ni se acerca a veces a lo que yo supuestamente apruebo que está escrito acá. Recuerde, estamos estirando el lienzo, ya vamos a empezar a dibujar esto, pero estas son ideas que nos van a ubicar un poco y nos van a ayudar a entender. Entonces, claro, digo esto porque a veces solemos estar tan lejos, solemos ver lejos y algunas historias de la Biblia, vida, propuestas eternas del Señor nos parecen utópicas. Como que ciertas cosas que están escritas acá no es para que todos la vivan, es para algunos. O fue para un tiempo. Leo alguna historia, leo algo que sucedió hace un par de años atrás, unos siglos atrás, y me parece una locura. Bueno, pero hoy ya es distinto porque el mundo cambió. Y ya comenzamos a poner en tela de juicio cosas que están acá. No, porque bueno, ese texto con la cultura de hoy, y le empezamos a rebuscar. Pero Dios es el mismo. Y Él no cambia. Y su palabra permanece para siempre. Así que si en Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación, lo que Él inspiró para que leamos tampoco muda ni varía. En esta primera consideración te digo, acepta la palabra de Dios. Porque si me distancio de esto, si esto lo tengo lejos de mí, si leer la Biblia ya me pesa, y si cuando la leo, la recorto y hago un bricolage. Hay gente que tiene un evangelio en modo bricolage. Recortó cosas de acá, de allá, y se armó su propio evangelio, como diciendo, bueno, con estos textos yo le meto para adelante. Otros han dicho, podríamos resumir la Biblia con ese texto. No resuma la Biblia. No caigamos en cosas que la Biblia nunca nos propuso, ni que Dios nos propone. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregirnos, para ser amonestados. Necesitamos ser amonestados todo el tiempo. Entonces, de esto vamos a tratar. Vamos a hablar de la suficiencia y de la capacitación del Espíritu Santo para andar en el Espíritu. El Espíritu Santo es suficiente
para vivir en el Espíritu. No necesito más nada para vivir en el Espíritu que no sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí me capacita para vivir en el Espíritu. No tengo la capacidad, y acá te saco esta carga. No tenés la capacidad de vivir en el Espíritu. Yo no tengo la capacidad de vivir en el Espíritu. El apóstol no tiene la capacidad de vivir en el Espíritu, pero el Espíritu Santo nos capacita para vivir en el Espíritu. La pregunta es, ¿cuánto están siendo capacitados por el Espíritu Santo? Porque la capacitación, la preparación, la equipación del Espíritu Santo es para vivir en el Espíritu, no para andar en la carne. Así que no tengo un Espíritu Santo para amuleto. No tengo un Espíritu Santo como adorno de mi vida cristiana. Tengo al Espíritu Santo para tener todo el tiempo en mí la sensación y la realidad de decir, estoy completo, estoy lleno, estoy saciado. Lo vemos en un Pablo que estaba atiborrado de adversidades, de circunstancias difíciles. Escucha a Dios decirle, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que ahí entramos todos, porque todos los que estamos acá congregados somos débiles. Débiles. Reconocemos que no podemos, reconocemos que no tengo la capacidad de agradar a Dios. Reconozco que no tengo la capacidad de representarlo a Dios, no tengo, pero tengo al Espíritu Santo. Y Él me capacita para vivir esa vida. Él me da esa suficiencia interna, acá esa suficiencia atornillada en mi interior de decir, no puedo, pero sí puedo contigo y en ti. Sí puedo si vos no me faltás. La segunda consideración, sigamos estirando este lienzo, ¿sí? La segunda consideración es que nuestra debilidad nos conecta a una vida directa con su gracia. Esto le pasó a Pablo. Si reconocemos la debilidad, entonces habrá gracia suficiente. Pero cuando yo me reconozco fuerte en algún área, la gracia nunca me será suficiente. ¿Se entiende? ¿Cuándo la gracia me es suficiente? Cuando sé que en todos los asuntos de mi vida soy débil. No, pero él tiene experiencia en esta área, así que pongámoslo a él. Y si algún día alguien le hace creer que usted tiene mucha experiencia en ciertos asuntos de la vida, créalo, porque tampoco bastardeamos las experiencias. Pero las experiencias no son suficientes, pero la gracia sí. Hay momentos que hasta las experiencias son como agua, son como nada. ¿Nunca le pasó a hacer agua en asuntos que usted creía tener claro? Dios permite esos momentos en la vida, esos momentos de decir, ¿y para dónde? Porque la debilidad, el reconocimiento de la debilidad me conecta con la gracia del Señor. Tercera consideración. Es bueno recordar en esta noche que aquel que escucha y no hace será siempre comparado con aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Siempre. No hay excepciones. ¿Quieres una vida en ruina? Dedícate a escuchar y nunca a practicar. ¿Quiénes de los que estamos acá algún día o hemos pasado estaciones de nuestra vida donde hemos escuchado más de lo que hemos ejecutado? ¿Estamos todos ahí? Bien. Entonces el mensaje esta noche es para todos nosotros. Todos en algún momento. Y es bueno recordarlo. Si quiero encontrarme con mi vida hecha pedazos, solo me basta con una cosa: escucharlo y no hacerlo. Leerlo y no ejecutarlo. Saber, conocer, aprenderlo, pero no llevarlo a la vida, no hacerlo real. Por lo tanto, las ruinas o los éxitos son frutos de una gestión de vida y no de un conocimiento que tengamos.
No llegamos al éxito conociendo cosas. O no llegamos a una ruina conociendo cosas o dejándolas de conocer. No nos libramos por conocer, no nos libramos de la ruina por conocer, sino por conocer y aplicar. Nos libramos de la ruina, pero no de los problemas. Y es otro punto muy importante. Que yo sea un hacedor de la palabra, que yo conozca, que aprenda y que comience a poner en práctica todo lo que estoy entendiendo por el Espíritu, eso no me va a librar de los problemas. Y si alguna vez te pasó decir, pero ¿qué me pasa? Mirá mi vida, sigue todo igual. Todo es igual y eso que yo estoy haciendo es lo que la palabra me dice. ¿Y quién te dijo que los problemas desaparecen cuando la palabra se ejecuta? Porque los dos hombres se edificaron, uno sobre la arena, otro sobre la roca, pero sobre los dos vino los embates del clima. Los vientos, los huracanes, las aguas han golpeado las dos casas, por lo tanto, aplicar la palabra no me libra de problemas, sino de la ruina. Mira al que tiene al lado y decirle, llegaste al lugar correcto en esta noche. Por lo tanto, el Evangelio no propone un camino libre de adversidad. Ese no es el Evangelio. El Evangelio nunca propone frases como, pare de sufrir. Un ejemplo. Es más, Pablo a los filipenses le dijo, me encanta que crean, pero no alcanza con creer. Es necesario que sufran. Así que el Evangelio no es la propuesta de un camino en donde paramos de sufrir, no es un libre de adversidad, no es un libre de huracanes, siguiendo en la analogía o en la parábola de las dos casas, no me libra del río con ímpetu, no me libra de la ruina. Entonces, siempre tenemos asistencia divina. Recuerdo cuando Pablo le dijo a los corintios, solo anótelo, no lo leemos, pero paso rápido, 1 Corintios 16:9, Pablo le dijo a la iglesia, miren, a mí se me abrió una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios, le dijo. Cada vez que Dios abre una puerta grande y eficaz, sé que habrá adversarios. Habrá situaciones que tendremos que atravesar. Hay tinieblas que tendremos que aprender a traspasar. Tenemos que aprender a batallar. Y para esas batallas, yo no fui creado, pero sí el Espíritu Santo para traspasarlas. Por lo tanto, yo no tengo la capacidad de traspasar adversidades, no tengo la capacidad de soportar adversidades, pero el Espíritu Santo me capacita y es suficiente en mí para atravesar las adversidades. David lo dijo en el Salmo capítulo 3, dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. Queremos que Dios levante nuestra cabeza, pero no queremos adversidades. Lo reconocemos a Él como escudo, pero no estamos dispuestos a que se nos multipliquen los adversarios. Quiero que recibas esta palabra. Si los adversarios se multiplican en estos días, disfruta, porque conocerás a aquel quien es escudo alrededor de ti. Conocerás a aquel que te levanta la cabeza. No estamos en una reunión, la palabra no es aquello que te infla el ego y que te está gritando, vamos, levántate, tú puedes. No es el evangelio Rocky. No es el evangelio a lo Jean-Claude Van Damme, que parece que... Me fui muy atrás con las películas, ¿no? Bueno, es la edad. Parece que ya lo mataron, que ya está ahí. Y yo me levanté. ¿No? Yo he escuchado frases, incluso de
predicadores, pero me levanté en el nombre de Jesús. No te levantaste, Él te levantó. Él levanta tu cabeza. No tengo la capacidad de levantarme de ninguna situación. Si Él no me asiste, no me levanto. Si Él no es escudo alrededor de mí, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde? ¿Dónde estarías hoy si Él no fue escudo alrededor de ti? Pero queremos ver los problemas. Y nos quedamos con la situación fea y amarga que nos tocó vivir. Y es ahí donde el Espíritu Santo inspira nuestro entendimiento diciéndonos, ¿y hasta dónde hubiésemos llegado si Él no hubiese sido escudo alrededor de mí? Él levanta nuestras cabezas. Y última consideración. Hemos visto en estos miércoles, como mencioné, ese conflicto de deseos que batallan en nuestro interior. Sin embargo, la vida del Espíritu es la conducción y guía del Espíritu Santo que nos conduce a una vida en donde no satisfacemos los deseos de la carne. En una manera práctica, ¿cómo sé que el Espíritu Santo me conduce? Porque cuando tengo un deseo en la carne, Él inspira mi entendimiento, Él me guía, Él se vuelve la fuerza en mí para llevarme a tomar una decisión, a decir, no a esto, sí agradaré al Señor. Práctico, sencillo. Y ahora lo vamos a leer. Si el Espíritu Santo es guía y conducción en mí, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Simple. Simple. Si Él no es ignorado, no satisfago los deseos de la carne. Pero el Espíritu Santo, siento que hay veces, pastor, que a mí no me guía. Eso es falso. Siempre te ha guiado, siempre te ha guiado. Siempre, siempre. ¿Cuántos de los que están acá han nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que están acá han dicho al Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida? Si hay alguien que nunca le aceptó a Jesús y nunca le dijo, Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida, esta es la noche. Porque aceptarlo y reconocerlo a Jesús como Dios y como Señor de mi vida hace que el Espíritu Santo comience un trabajo en mí. Eso es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dejar de ignorar la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, si has nacido de nuevo, siempre te ha guiado el Espíritu Santo. Siempre, siempre. Pero también digo que así como Él siempre me ha guiado, yo no siempre me he dejado guiar por Él. Pero Él siempre me ha guiado. Él es fiel. Él es fiel. ¿Y qué tal si le escuchamos? ¿Qué tal si nos dejamos guiar? ¿Qué tal si dejamos de ignorar sus alertas, su voz, su guía, su instrucción, su consejo, su sabiduría? Siempre te guió. Siempre me guió. Pero no siempre me dejé guiar por Él. Y eso vamos a verlo. Gálatas, acompáñenme. Abran la Biblia o enciéndanla. Más allá de que lo tengamos en pantalla, siempre doy el consejo de traer la Biblia. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y vamos a leer varios textos, pero vamos a ir en parte. Vamos a leer hasta el 18, inclusive. Y un poco el contexto de esta carta, esta es la primera carta que Pablo escribe. Una iglesia que había recibido el mensaje fielmente, habían recibido el evangelio puro del Señor, sin embargo encontraron un camino paralelo.
Los Gálatas, voy a tratar de resumir y de explicar un poco. Los Gálatas habían entendido que todo había ocurrido en la cruz y que por gracia ellos habían sido salvos, que ellos no habían hecho nada. Pero les picó el bichito del ego. ¿Cuándo? Cuando vinieron y escucharon a otros predicadores que le predicaron un evangelio diferente. Le dijeron, bueno, no, porque en realidad si ustedes quieren ser realmente salvos, ustedes tienen que practicar estas cosas, porque si ustedes no hacen esto y esto, ¡ja! Este es el tema de la carta de Gálatas, ¿qué les pasó? Si a ustedes les explicamos el evangelio cómo era, ¿a quién escucharon? Necesitamos replantearnos a quiénes estamos escuchando en estos días. No todo mensaje que nombre a Cristo viene del Señor. No todo, incluso el que dice Señor, Señor, está haciendo la voluntad del Padre. Así que no nos dejemos engañar. Y este es el contexto. Una iglesia que estaba creciendo, se estaba desarrollando y habían comenzado a vivir en el Espíritu. De hecho, uno de los planteos, que quizás lo veamos más adelante, dice, pero ¿cómo ustedes? Si ustedes empezaron por el Espíritu, acabaron en la carne. Así que sí se puede ser guiado por el Espíritu, pero esa guianza se puede ir languideciendo, se apaga, hasta que yo comienzo a sustituir la guía del Espíritu por normas, por preceptos, doctrinas, pareceres, ideologías, etcétera, que se me ocurren o que alguien me transmitió, pero que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos propone en el Evangelio. Y el enemigo es sutil, porque el enemigo sabe que a vos te gusta más cumplir una norma que ser guiado por el Espíritu. Es más fácil tener normas que cumplir que vivir dependiendo de su voz. Es más fácil tener un decálogo como lo tuvo Israel, los 10 mandamientos. Es más fácil tener la ley en tablas y tratar de cumplir eso, aunque tampoco voy a poder. Pero es más fácil que me digan lo que tengo que hacer, que me escriban, así yo por lo menos me gano el cielo, que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Eso le pasó a los Gálatas. Ellos cambiaron la guía del Espíritu Santo por la ley. Y Pablo les dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hemos visto esto, este conflicto, ¿sí? Esta batalla de deseos. La batalla de deseos siempre estará presente en nuestro interior para que nosotros no ejecutemos lo que queremos ejecutar. Mientras tengamos batalla en nuestro interior, me va a ser imposible hacer lo que quiero hacer. Así que, esta es la realidad de tu vida, ¿sí? Todos los días que te quedan por delante, ¿cuántos días te quedarán por delante? Saque usted la cuenta en su casa después. Sea generoso. Calcule los años que le quedan. Todos esos días que usted tiene por delante, todos esos, sin faltar ni uno, usted te va a tener un conflicto acá adentro. Ganas de esto, pero a la vez ganas de esto. Y mientras eso esté en conflicto, usted tiene la incapacidad de hacer lo que quiere, que es agradar a Dios. Ahí está la razón de por qué se nos ha dado al Espíritu Santo. Porque no tenemos la capacidad de hacer lo que queremos. No tengo la capacidad. Quiero agradar a Dios, pero no puedo. Es simple. Solo se puede andar en el Espíritu si el Espíritu Santo me guía. Si el Espíritu Santo no es guía, no es conductor,
no es el verdadero consolador, es imposible vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es hacer algo que yo crea que es espiritual. Andar en el Espíritu no es vivir de un modo X en la vida. Ser un hombre o una mujer espiritual no tiene nada que ver con tener ciertos gestos en la reunión. Hago gestos que acá no están. Yo antes creía, le voy a decir igual, sí. Bueno, me voy a cambiar, porque se me vino otro, menos mal. El Espíritu Santo está predicando. Hace mucho yo pensaba que la gente que tenía la Biblia hecha a pedazos era la gente re espiritual, hasta que vi que esa persona que tenía la Biblia hecha a pedazos se la pasaba fumando. Y yo digo, ¿qué pasó? Tenía todo señalador y yo dije, este hermano es re espiritual, hasta que un día lo vi encendido en puchos. Yo creí, ¿o no? Tenía la Biblia hecha torta, como que la leía. Yo no sé si a la noche se la agarraba el diablo la Biblia en la casa. Pero claro, estaba releída, marcada por todos lados. Y vos decís, qué hombre espiritual. Se pegaba unas habladas en lengua terrible. El primero en llegar a la oración, el último en él. Sí, este hombre es re espiritual. Y cuando lo vi, ¿cómo es la cosa? Le salió un mito por la cabeza, porque tenía el pucho escondido atrás, no quería que yo lo vea. Claro, porque se lo puso así acá y le salía por acá. Se le está prendiendo fuego a la cabeza. Se le había apagado la llama del Espíritu. Pero aunque suena un poco o un poco jocoso, un poco cómico esta experiencia, pero tenemos un poquito de ese hermano nosotros. ¿Sí? Yo al menos lo reconozco, no voy a ser hipócrita con usted. A veces tenemos esa pizca de decir, si hago esto voy a parecer más espiritual. Si salimos todos a comer, voy a orar. Capaz que nunca ora, pero él tiene que orar porque quiere demostrar su espiritualidad. Bueno, eso no es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no tiene que ver con algo que hago, no tiene que ver con un modo X de vivir para que uno se sienta más espiritual, porque realmente sí es verdad que muchos viven bajo la ley, como dice acá. Dice, si son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Pero sí tenemos que reconocer que muchos viven bajo la ley. Viven bajo la ley, creyendo que por cumplir ciertos requisitos que aparecen en la Biblia, por cumplir los requisitos de la ley mosaica, ahora tienen salvación. Yo no robo, yo no miento, yo no codicio a nadie, yo soy un hombre espiritual. Me he ganado el cielo, yo sé, y hay una tranquilidad interna por creer que por cumplir normas que están escritas, lo cual no está mal, lo aclaro. Por cumplir estas normas que están acá escritas, creo que ya me gané el cielo, que ya soy espiritual y ya es suficiente. Y lo que dice es, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, ya no están más bajo esta ley, porque ahora tienen una ley que habla todo el tiempo acá dentro de ustedes. Que no solo te va a decir, no robes, que no solo esta ley te dice no mates, no solo esta ley te va a decir o te va a dar normas a cumplir, sino te va a decir, levántate y ve a la calle derecha, ve a orar por un hombre llamado Saulo. ¡Ay, pero eso no está en la palabra! ¡Ja! Si viven por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Y sabe qué siento? Que muchos están tan atados a cosas que dice la Biblia que están incapacitados de oír al Espíritu Santo para abrazar a una mujer
homosexual, a un hombre homosexual, estamos incapacitados de ir a abrazar a un asesino, a un violador, incapacitados de perdonar al que me robó, al que me ultrajó, al que habló mal de mí, incapacitados. Cuando vino Jesús, Él rompió el hielo de lo que era la vida del Espíritu. Ustedes oyeron que escrito está: no cometerás adulterio, mas yo les digo que cualquiera que mira a la mujer de su prójimo y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Yo no maté a nadie, pero el Espíritu me da testimonio que a cualquiera de los pequeños que yo aborrezca, yo soy un asesino. ¿Se da cuenta cuánto nos falta? Soy el primero. ¿Cuánto me falta? Cada uno va a responder por sí solo. Pero ¿cuánto me falta en sensibilidad a Él? ¿Cuánto? Pregúntate, ¿cuánta sensibilidad te falta? Piensa por un segundo, ¿a quién codiciaste en estos días? ¿A quién aborreciste en estos días? ¿Tienes en tu lista de seres humanos a gente a quien aborrezcas? Pues si son guiados por el Espíritu, no serán asesinos, no serán adúlteros, pero no según el decálogo de Moisés, sino según el Espíritu nos propone vivir. Ya no se trata de solo un decálogo, de ciertas leyes o de ciertos preceptos. Ya no se trata, Pedro tuvo que aprender esta lección, ya no se trata, Pedro, de que si comes cerdo o no comes cerdo. Se trata de que cuides tu corazón, porque lo que contamina es lo que sale de tu boca, no lo que entra. ¿Qué cosas salen de nuestra boca? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosas decir? ¿Qué cosas no decir? ¿Vamos a cometer errores? A montón, pero lo tenemos a Él, que nos capacita, me exhorta, me corrige, me consuela. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Pero yo no conozco mucha Biblia, pastor. Tenemos al Espíritu Santo. Y esto no significa ahora, bueno, tengo al Espíritu, no leo la Biblia. No, porque Él va a poner en ti el querer leer las Escrituras, porque Él va a querer alumbrarte. Va a querer enseñarte, va a querer instruirte en justicia. Romanos 8:14. Mire este texto que usted lo sabe bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto conocen este texto? Porque todos los que son guiados, no dice los que creen en el Espíritu Santo, no dice los que han aceptado su venida. Ya se cae de maduro que creemos en la presencia moradora del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? Porque estos son hijos de Dios. Somos tan rápidos para autonombrarnos hijos de Dios que nos olvidamos de estas palabras en la Biblia. Los que son guiados son hijos de Dios. Simple. Dios no quiere que practiques el cristianismo. Dios no quiere eso. Y es verdad que hay adeptos al cristianismo. Usted escucha, a mí me gusta escuchar muchos podcasts, entrevistas, soy de escuchar mucho, quiero oír a la gente, qué dice, qué piensa, qué opina, no para alimentarme, sino para informarme. Mi alimento es la palabra, pero necesitamos estar informados. No, yo soy cristiano, no, yo creo en Dios. Y cada cosa, no, porque esto no sucedería si un Dios no existiese, si una inteligencia superior no existiera. Bueno,
Dios no quiere adeptos al cristianismo. Y considero que el cristianismo para muchos se volvió una práctica religiosa. Porque están atados a ciertas normas. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy cristiano. Soy solidario. Doy limosna. Ayudo a los pobres. Y parece que hay una práctica piadosa que hasta es buena. No estoy diciendo que eso sea algo cruel. Al contrario, creo que hace muy bien. Sin embargo, muy por el otro lado de la práctica religiosa, de la práctica del cristianismo, sea católica, evangélica, la que sea, muy por el otro lado, Dios desea que sus hijos se manifiesten. Muy por el otro lado. Practicar el cristianismo no es manifestarlo a Dios. Practicar el cristianismo es llevar adelante una religión, creer que ciertas normas le hacen bien a la comunidad y las ejecuto. La pregunta es si el Espíritu Santo nos está guiando todos los días. Todos los días. Dice la palabra que la creación gime por la manifestación de estos hijos. La creación gime para que estos hijos se manifiesten. ¿Y cómo un hijo de Dios logra manifestarse? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La creación gime. Dice que hay un ardiente deseo en la creación, y léalo porque esto está en Romanos 8, 19 en adelante. La creación gime porque guarda ese ardiente deseo de ver a los hijos de Dios manifestarse. Y Pablo dice, y aún en nosotros está ese deseo ardiente de ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Ser guiados por el Espíritu Santo. Guiados por Él. Hay un anhelo ardiente en toda la creación y en nosotros por manifestar a Dios. No queremos manifestar un credo. No queremos manifestar una doctrina, no queremos una formalidad, no queremos representar una institución, no queremos representar ni manifestar una moda, solo ardemos por manifestar a aquel quien es nuestro Padre. Simple como esto. Todo lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Qué te impulsa cada mañana? Y esta pregunta siempre te la voy a hacer. ¿Qué te impulsa en levantarte mañana? ¿Qué es lo que te levanta de la cama cada mañana? ¿Qué es lo que te levanta? Alguno dice, mi mamá. El reloj. Pero ¿qué es lo que te mantiene inquieto acá adentro por vivir la vida? Por vivirla, es esto, manifestarlo a Él, ser como Él, que el mundo conozca a Dios a través de mí. Fácil. Sus hermanos de aquí, de la Congre, ¿están conociendo más a Dios a través de ti? De tu amor, de tu generosidad. ¿Con quién fuiste generoso en estos días, en esta semana? ¿A quién abrazaste? ¿Has abrazado y perdonado a aquel que se portó mal? No, pero a mí no me hizo nada. ¿Y pero qué tiene que ver que te lo haga o no te lo haga vos? Porque ese es Dios. Trata a las personas como Dios te trata a ti, no como ellos te tratan a ti. Ese es nuestro trato, esa es nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos para que toda esta realidad de Dios realmente suceda? ¿Qué hacemos para que esto realmente suceda en nuestros días? Que Dios sea visto. Esto no sucede cumpliendo leyes. Esto no sucede cumpliendo ciertas normas que yo hago, como por ejemplo, recuerdo que hace muchos años atrás, había venido un joven nuevo a la iglesia y había otro joven que ya no era tan joven y lo apartó.
Y por esas cosas yo pude escuchar lo que le dijo. Ese joven que ya conocía a Dios, a este joven que por primera vez había entrado a la iglesia. Le dijo, bueno, a partir de ahora que vos estás acá, no tenés que ir al baile, no podés tomar vino, no podés andar con las chicas. No vino más. Dios no es visto por un par de normas que cumplamos. Todo esto puede ser real si el Espíritu Santo nos guía. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es un hacer en primer lugar. No estoy diciendo que no es un hacer. Estoy diciendo que en primer lugar no es un hacer. Andar en el Espíritu no es un hacer en primer lugar, sino un dejarme llevar. Es un dejarme guiar. Andar en el Espíritu es dejarme arrastrar. Andar en el Espíritu es ser impulsados por el Espíritu de Dios. Y claramente hay evidencias y hay manifestaciones de estos andares, de estas vidas. Hay evidencias de andar en la carne y hay evidencias de andar en el Espíritu. La carne, y lo hemos visto, lo mencioné hace unos miércoles atrás, la carne ejecuta obras. Mientras que la vida del Espíritu, dice la Biblia, que da fruto. Da fruto. Las obras de la carne son aquellas acciones que hacemos por nuestra propia cuenta. ¿Qué es una obra de la carne? Algo que hago por mi propia cuenta. Se lo voy a repetir de nuevo por si alguno justo se lo perdió. ¿Qué es andar en la carne? Es vivir en mi propia cuenta. Es vivir por mis impulsos. Mira, yo me determiné porque a mí me parecía que era así y se acabó. Andar en la carne es vivir por mi propia cuenta. Jesús es el que dice que todo lo que Él hace, lo hace porque se lo ve hacer al Padre. Y dice que Él no solo hace lo que ve hacer al Padre, sino que dice lo que le escucha decir al Padre. Y hablando del Espíritu Santo, el mismo Jesús dice que el Espíritu Santo no hace nada de su propia cuenta. O sea, fíjese que la vida del Espíritu es llegar a un punto en donde yo pierdo mi cuenta propia, en donde no hago nada por mí mismo. Por mí, a este lo quiero matar, a este se lo quiero llevar a Dios, que sería matar pero más espiritual. A este le pido que se lo lleve. Otro deseo de muerte. Digo por si usted está entre esos tres. Todo lo que nace de nuestro propio corazón, nuestra propia cuenta, eso se llama obra de la carne. Es decir, las obras de la carne son obras de alguien que está muerto. Es alguien que vive, pero vive muerto en su interior. Tal como Pablo lo expresa en Efesios. Vamos a leerlo, mire. Acá Pablo describe cómo operan las obras de la carne. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Qué es lo que vamos a leer acá? Cómo operan las obras de la carne. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando una persona está muerta en su interior? ¿Qué pasa cuando alguien vive aquí sin reconciliarse con Dios? Vive en delitos y pecados. Y en el versículo 2 en adelante viene la descripción de cómo vive una persona que está viviendo pero muerta en su interior. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mirá el que te va a decirle, en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de ¿qué cosa? De nuestra carne.
haciendo, fíjese, una persona que vive según los deseos de la carne es una persona que tiene para atrás un historial que da miedo. Anda según la corriente del mundo, opera según los hijos de desobediencia. Claro, ¿qué va a pasar? Que todos los deseos carnales que tenga acá, los ejecuta. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, tiene un pensamiento, no tiene ni una barrera, no tiene una térmica acá, nada. Lo quiso, lo logró. Son peligrosas las personas que dicen, todo lo que me propongo yo lo consigo. Guarda. Porque si nunca tenés una resistencia, no tenés un stop, no tenés una térmica, un disyuntor, algo que salte en tu interior, que te diga, pará. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, Pablo no predicaba suave de ningún modo. Hijos de desobediencia, hijos de ira, te trata de muerto. Estamos más suaves acá, diga o no. Mira que te van a decirle, qué bien que nos tratan acá, la verdad. Algún par de puntos que quiero resaltar de estos textos. Lo primero es, en un tiempo estuvimos muertos, ¿sí? Lo segundo, además de Pablo decirte que estabas muerto, nos dice que en un tiempo andábamos según la corriente del mundo. ¿Sabe? La palabra corriente acá es la palabra griega eón, que significa época histórica. Es decir, una persona que vos la ves y vos decís, qué bien, siempre está la moda este, ¿o no? Bueno, eso quiere decir, está acorde a la época histórica. No, porque hay que contextualizarse. Y queremos y utilizamos la Biblia tipo plastilina para ver si la podemos acomodar a esta época histórica. ¿Por qué? Porque dentro, muy dentro nuestro, tengo ganitas de algo y qué mejor si le doy un tinte de piedad. Como hace mucho, me encontré con un pastor y me dice, ¿cómo está? Bien, pastor, le digo, ¿cómo están sus cosas? ¿Cómo está la iglesia? Viviendo un tiempo terrible en Dios, me dice. Digo, qué bueno, le digo, me alegro mucho. Jóvenes, así en la iglesia, no entra. Luces, máquina de humo, la presencia de Dios. Digo verdad en Cristo y no miento. Y yo por dentro dije, si el secreto está en las luces y en la máquina de humo, ¡qué pavo que somos! Acá lo único que teníamos era un tacho negro golpeado por una persona que amamos tanto acá. Era todo lo que teníamos. Yo dije, qué mal que estamos. Porque tengo una gana de boliche, pero no voy al boliche, pero puedo hacer algo parecido acá adentro. Y pasamos toda una vida entreteniendo a una generación y la educamos para que no vivan siendo guiados por el Espíritu, sino que vivan una vida en donde lo que te atrae, dale por ahí. Si te gusta lo que hacemos en la reunión, no faltes. Próxima reunión hay una sorpresa. Y todo para que venga. Caramelo había después. Lo hicimos un tiempo, después los chicos no se la creían más, porque la sorpresa nuestra era, no sé, media aceituna. Alfonso Ropero, en su comentario sobre esta expresión de andar según la corriente del mundo, dice lo siguiente: cuando aquí se habla de la palabra eón del mundo, que es época histórica,
No es el mundo como realidad visible, ni tampoco se insinúa una especial significación o perspectiva del universo. Aquí se utiliza la palabra mundo como un ser soberano por sí mismo, que se basta a sí mismo y que por ello prácticamente se enfrenta a Dios. Eón de este mundo quería, por tanto decir, un poder satánico y antidivino que empuja a considerar al mundo como Dios y a adoptar ante él la actitud consiguiente. ¿Qué significa vivir según la corriente del mundo? Es tener al mundo como un Dios. Vivir para servir a este Dios. Vivir para rendirme ante todo lo que este mundo me está ofreciendo. Si este mundo dice que ahora se canta de esta manera, pues tenemos que cantar a él y hay que hacerlo así. Porque si ahora se hacen reuniones de esta manera o a los jóvenes les gusta tal cosa, hagámoslos así. ¿Y qué hacemos? Reverencia ante el mundo. Y somos tan rápidos para reverenciarnos ante el mundo, pero tan duros para oír al Espíritu Santo. Que nos actualizamos. Estamos a la moda, y estamos a la moda porque el mundo se volvió nuestro Dios. Porque el mundo evangélico también se vuelve nuestro Dios. Y todo lo que sucede en el mundo evangélico tenemos que hacerlo, porque todos lo hacen. Y no voy a poner ejemplos para no dañar a nadie, pero sobran los ejemplos para mencionar miles de cosas que en todos los lugares se hacen por moda. Pero hay una generación que sigue perdida en el pecado. No solo los que están allí fuera, sino que dentro de nuestras filas tenemos gente perdida en el pecado sin poder oír al Espíritu Santo, sin sentir la presencia moradora del Espíritu Santo en su interior que los llama al Señor. En tercer lugar, Satanás, quien es un adversario derrotado y menor que Dios claramente, él sí tiene potestad en esta corriente. No, el diablo no me puede. ¿Cómo? En esa corriente el diablo puede. En Cristo Satanás no tiene poder sobre mi vida. Juan dice en su primera carta que nosotros estamos escondidos con Cristo del Dios y el maligno no nos puede tocar. Pero ríndete ante este mundo y el diablo hará lo que quiera contigo. Porque aunque sea un adversario menor y derrotado ante el Señor, en este mundo tiene poder. Y esta influencia claramente no es sobre los hijos de Dios, sino siempre sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Aquel que vive según la corriente de este mundo. Aquel que vive bajo la influencia de este adversario derrotado. Y una persona así vive según la carne. Esto es vivir en la carne. Según Pablo en Efesios 2. Si soy guiado por el Espíritu, no voy a tener esta vida. Pero si el Espíritu no me guía, yo no voy a ser un hijo de Dios. Porque si son guiados por el Espíritu de Dios, ustedes son hijos de Dios. Pero si el Espíritu no me guía, soy un hijo de desobediencia. Hijos de la ira de Dios. Entonces, es decir, alguien que vive sin frenos y sin control es alguien que vive para su carne. Y quiero ir cerrando, pero ¿ante qué te has frenado en estos días? ¿Cuál fue el último stop que te dio el Espíritu Santo en estos días? ¿A qué Él te dijo que no? ¿En dónde el Espíritu Santo ha puesto freno en tu vida? Soy una persona que detecta los frenos del Espíritu Santo. Hay algo en mi interior que me incomoda y que me
me impide hacerlo. Y aunque muchas veces ejecuto, como dice Pablo, no queriendo hacerlo, termino haciendo. Pero ¿cuándo fue la última vez que Él te dejó esa sensación de decir, arrepiéntete, vuelve, vuelve? Pero cuando practicas el pecado, el corazón se duerme. Y ya no sientes nada a la hora de cometer un acto que a Dios no le agrada. Nos volvemos insensibles, por utilizar los mismos ejemplos en el mensaje, insensibles a la codicia, insensibles al aborrecimiento de algún prójimo, insensibles a la comunión con los hermanos. Hay gente que de verdad es insensible a la comunión, no le gusta estar junto con la gente. Y eso es algo que el Espíritu Santo lo marca en algún punto en tu vida. No puedes ser un extraterrestre de la comunidad de los santos. Yo entiendo que se madruga mucho y que nos vamos, pero usted no se vaya sin dar 2 besitos por lo menos. Uno solito, como Kiko. Sea amable, sea generoso. Quizás usted se levanta a la mañana con sueño porque no saluda a su hermano. Puede ser una opción, se la dejo ahí. Ay, saludé a 2 hermanos y me levanté antes que suene la alarma. Si saluda a 10. Es una broma. Pero practique la comunión. Practique la unidad. No, pues yo tengo comunión en el Espíritu, sí, pero la unidad también es parte. Esta es la vida de alguien que vive sin la guía del Espíritu Santo. Todo el tiempo ejecuta las obras de la carne. Y observamos que para la carne no utiliza la palabra fruto, sino la palabra obra, la cual implica un esfuerzo, es un trabajo que yo realizo por mí mismo. Y vamos a cerrar Gálatas 5, 19 al 21 para poner un punto y seguir en el próximo miércoles. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, miren cuáles son las obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo quiero darles este mensaje. Esto que acabamos de leer, si lo dejan en pantalla, esto que acabamos de leer, sí es posible. Sí es posible ser un adúltero, claro que sí. Sí es posible mentir. Yo sé que a usted le cuesta mentir, pero se puede mentir sin el Espíritu Santo. Todo esto sin el Espíritu Santo es posible. Pero Pablo dice, yo tengo otra opción. El Espíritu Santo puede capacitarlos para que ustedes no ejecuten estas obras, que ustedes den un fruto que agrade a Dios, un fruto que glorifique a Dios, un fruto que la creación está gimiendo y está anhelándolo ardientemente, lo espera ardientemente. Y es el fruto que viene por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Yo sé que usted no peca, pero sin el Espíritu Santo es posible pecar. Sin el Espíritu Santo es posible tener celos, iras. Cuando el Espíritu Santo es amuleto y no es guía, se puede tener contiendas, disensiones. Se puede tener enemistad, pleitos, envidias, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso es posible.
Y cierro diciéndote esto: el Espíritu Santo es el único que puede capacitarnos para vivir en el Espíritu. Pónete de pie en esta noche. Esta enseñanza no ha terminado acá, pero vamos a poner una pausa y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que juntos demos gracias a Dios. Sé que hay cosas que la palabra han alumbrado en tu interior. Hay cosas que la palabra alumbró. Y si querés hacer esta oración conmigo, vamos a orar juntos a Dios y vamos a darle gracias porque Él es fiel. Padre, eres fiel, fiel para alumbrarnos, fiel para hablarnos, fiel para enviarnos tu palabra y corregirnos, consolarnos. Gracias por dejarnos al tanto de cosas que suceden en nuestro interior. Quizás no hemos encontrado las mejores palabras, pero sé que vos, Espíritu Santo, sos fiel para completar ciertas cosas en el entendimiento de cada uno de nosotros. Y que de aquí hasta el próximo encuentro mantendrás viva la llama, esa llama que es como el hambre en el interior por querer más de ti. Hoy tenemos la sensación de hambre, de querer saber más. Espíritu Santo, hablamos de ti. Revélate a nuestras vidas, por favor. Revélate. No lo hemos superado. No somos personas que hemos superado todo lo que creemos que debemos superar. No estamos en la medida que quisiéramos estar. Pero tampoco caeremos en la trampa de compararnos los unos con los otros. Tú eres nuestra única medida a alcanzar. No queremos ser como ningún hombre en esta tierra. Queremos ser cada día más como tú. Más como tú. Tú eres nuestra vara, tú eres nuestra medida a alcanzar. Y por eso, papá, yo te doy gracias porque no solo me dejaste la medida en Cristo Jesús, sino que me diste las herramientas y la fuente de suficiencia y capacitación en tu Espíritu que mora en nosotros. Yo en esta noche, papá, oro por las familias que están presentes, los que están allí en sus hogares, los que están a la distancia, las ciudades y provincias que están escuchando este mensaje. Conoces la situación y el corazón de cada oyente, la realidad del hogar, la realidad del corazón y de la mente. Y pido que allí en donde tu palabra arda, tu Espíritu Santo ministre ahora, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo, ministranos. Eres una presencia moradora extraordinaria. Alguien puede levantar sus manos y pedirle al Espíritu de Dios que nos ministre. Alguien tiene que clamar en esta noche por su ministración. Él es la fuente de ministración y de su ministración de Dios en nosotros. Te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y cuando volvamos a casa, seguirás ministrando nuestras vidas. Y aun cuando nuestro cuerpo repose y nuestro cerebro se apague para descansar, aún en las profundidades de nuestro espíritu, tú ministras, Espíritu Santo. Eres el espíritu de la profecía presente aun cuando dormimos. Trae sueños, trae visiones. Despiértanos con palabras que ardan en nuestro interior. Levántanos. Trae tiempos de vigilia. Trae tiempos de ayuno. No ayunos impuestos, sino ayunos propuestos por ti. No creemos en lo impuesto, sino en lo propuesto.
Propone, Espíritu Santo, porque somos una iglesia sedienta de ti, sedienta y necesitada de ti. Y no está de más decirte, todos juntos te lo decimos, te amamos, Espíritu Santo, te amamos. Eres el Señor de esta casa, eres el Señor de la iglesia. Condúcenos, porque no sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, pero tú sí sabes. Condúcenos, guíanos a toda la verdad y trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras mentes. Enséñanos a no satisfacer los deseos de la carne. Estamos expectantes. Tú eres nuestra esperanza, no son nuestras fuerzas, no son nuestras determinaciones lo que nos sacan victoriosos. Eres tú. Tú eres nuestra victoria. Tú eres escudo alrededor de cada uno de nosotros. Tú eres el Dios en nosotros que levanta nuestra cabeza. Te amamos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.